No solo se trata de contar lo que pasó, es preciso saber por qué. Póster Central. Periodismo en radio. Y a las 10 de la mañana, 48 minutos, nos metemos en otro de los temas de portada hoy en Póster Central, relacionado con la tercera denuncia contra Pinamonti. Un nuevo testimonio que revela las implicancias de un cura abusador sexual infantil. En este caso, una mujer que denunció, relató a Póster Central y La Marea Noticias, haber sido abusada por el cura en la previa a la mesa de los niños. Parece un relato macabro, ¿no? El que les estamos contando, pero que tiene que ver con esta secuencia de episodios que han comenzado a revelarse a partir de aquella primera denuncia que derivó en un juicio canónico y la condena contra el cura Héctor Pinamonti. En este caso, el hecho ocurrió en General Dehesa. La mujer, que era una niña cuando fue abusada por Pinamonti, logró, a partir de haberse sentido fortalecida por el relato de otras víctimas, de otras sobrevivientes, pudo contar lo que le había sucedido. Lamentablemente, está interviniendo también la doctora Jacqueline Cataño en este tema, pero decíamos, lamentablemente, el paso del tiempo y lo que determina el Código Penal, esto de aplicar la ley más benigna para los imputados, impide que haya una persecución penal. La ley que refiere a las prescripciones tuvo una modificación en el 2011 y luego otra en el 2015. Esto en relación a los abusos sexuales. Establece en la última reforma que la prescripción comienza a correr desde que la víctima, ya siendo mayor de edad, formula la denuncia. Pero insistimos, a Pinamonti se le aplica la ley más benigna y esto provoca de que solo esté condenado por un juicio canónico. Genera mucha impotencia esta situación, una absoluta impotencia. Le consultábamos a la doctora Cataño esta semana y nos decía que hay otro aspecto, ¿no? Pinamonti está rozando los 90 años. En el caso de intentar una búsqueda judicial que logre revertir desde una perspectiva de género la aplicación de una ley anterior y se intente aplicar la actual, va a derivar en una larguísima batalla judicial, porque ya el Tribunal Superior de Justicia ha generado jurisprudencia en Córdoba señalando que siempre debe aplicarse la ley más benigna, aunque en Santa Fe y en otras provincias se intenta avanzar desde la perspectiva de género, insistimos, con un cambio de esa mirada. Pero hasta que eso llegue a la Corte Suprema, que hasta ahora no se ha expedido, bueno, estamos hablando de un acusado que tiene más de 90 años. Las sobrevivientes necesitan un tiempo, necesitan su tiempo para contar lo que han vivido. Por eso es necesario que sean delitos que no prescriban. Y que Pinamonti, como muchos otros, estén sentados en el banquillo de los acusados. Pero vamos a sumar a este análisis, a este debate, a Liliana Rodríguez, quien es psicóloga de la Red de Sobrevivientes. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí estoy escuchando atentamente lo que decías y coincidiendo en muchas de las cosas que planteas, ¿no? Porque esto de por qué aparece un testimonio y otro testimonio y otro testimonio, ¿no? En esta pregunta que vos hacías, que me parece interesante porque esto se repite mucho, digamos, y ha habido hechos sociales muy puntuales que han disparado, que son disparadores, como fue Telma, como fue la pandemia, el encontrarse con los monstruos escondidos, ¿no? Como defensa. Pero en esta situación que vos estás contando van apareciendo sobrevivientes, porque es como que
las mismas personas que han sobrevivido y han pasado por esta situación tienen, yo diría, como dos denominadores comunes muy fuertes. Una es la necesidad de ser creída. Entonces, estas situaciones que se dieron fue, bueno, se animó a hablar, creo que era la primera, y entonces eso le dio como validez a la segunda. La segunda se reconoció seguramente en muchas cosas del relato y dijo, no me pasó a mí sola. Eso anima el sentir, porque una de las cosas que pasan es creer que le pasa a una sola. Cuando esto va apareciendo uno tras otro, va ratificando a las víctimas aquello que ha vivido, y por otro lado va mostrando el accionar sistemático de estos curas abusadores que se repite también permanentemente, ¿no? Entonces, ¿por qué hablan ahora? La pregunta que la gente se hace, ¿por qué hablan ahora? Las víctimas hablan cuando pueden. Las víctimas hablan cuando se genera una situación en la cual pueden ser contenidas. No nos podemos dejar de lado que estos curas abusadores, que no están, eso desde ya tiene que quedar claro, que no están enfermos, no son locos, no, son personas que circulan entre todas y todos nosotros, impunemente, que son absolutamente conscientes de sus actos, saben cuándo, cómo y a quién eligen. Eso también se repite, los tipos de vulnerabilidad de esos niños, niñas, adolescentes y aún adultos, porque nos quieren meter el tema del consentimiento, y nunca, jamás, cuando hay una simetría de poder como tiene un cura en una ciudad o en un pueblo, con un niño, un joven, jamás puede haber consentimiento. Porque ese poder que fue estando, seguramente este cura, como tantos otros, que se apoya también, tiene sus puntos de apoyo en la convivencia, generalmente con la política, con lo judicial, va generando un poder en esa sociedad que son intocables, que hace como impensable que pueda suceder estas cosas. Vos hablabas de la crueldad, hasta dónde llega. Y esto es lo que cuesta a veces comprender, sobre todo para aquellas personas que tienen una relación, los fieles, ¿no? Los denominados fieles, lo primero que hacen es rechazar la idea y defender al abusador, porque las pautas son, hay que perder el pensamiento crítico. Pero convoquemos a pensar en términos de poder, si queremos, una niña de 8 o 10 años que es asaltada en el lugar que se supone que tiene que ser cuidada, es asaltada emocional y sexualmente, que le arrasan su infancia, que no entiende lo que le pasa, pero que sabe que lo que le está pasando no es malo, sabe que está sufriendo. ¿Cómo poder pensar que esa niña va a enfrentar el poder de ese cura que ha logrado todo ese poder social para mantener obviamente la impunidad? Por eso llega como llega a los 90 años, porque con la experiencia nuestra estamos en absolutas condiciones de asegurar que hay muchas más sobrevivientes que no han podido todavía poner en palabras, porque el que abusa no lo hace solamente una vez.
Entonces estos curas han logrado, con estas leyes misóginas y patriarcales que tenemos, porque todavía el Código Penal habla de desahogo sexual, y lo vimos hace poco, ¿no? Hay un fiscal que está en este momento en un jury por haber utilizado esta figura, desahogo sexual. Una locura. Entonces, avalados y protegidos, llegan a esta edad donde las leyes no los alcanzan, donde es muy difícil plantearlo, donde pobrecitos los viejitos, ¿no? Parecen los represores, los pobres viejitos. Entonces hay que nos podemos plantear, primero y principal, el gran apoyo y la gran conciencia de muchos y muchas periodistas, el de ustedes, porque siempre lo que vemos en la red es que al lado de cada sobreviviente hay un o una periodista comprometido, que saca a la luz esto, que convoca a la sociedad a pensarlo, que es la única manera de poder hacer visible esta situación. Entonces el rol de ustedes es fundamental, porque quizás no llegue la justicia penal en este caso. La canónica, a nuestro entender, no sirve porque solo es revictimizar a las personas, ¿no? Pero lo que sí puede llegar y llega es lo que llamamos la sanción social. Y la sanción social también es reparador. Bueno, de hecho hubo este hecho tan importante en Zampacho, creo que es la ciudad, ¿sí? Zampacho. Claro, Zampacho, sí. Donde fue la marcha. Donde la sociedad se manifiesta. Eso es lo peor que les puede pasar. Yo creo que dentro de lo peor que les puede pasar es, por un lado, que los sobrevivientes se agrupen y que haya una red y que se apoyen y se acompañen. Lili, y otro que se haga visible. ¿Cómo se debe escuchar ese testimonio de la sobreviviente? Porque nosotros recibimos llamados con un tono absolutamente de presión de algunos curas que nos decían: no, pero fíjate que ella dice en el año tanto y fue en el año no sé cuánto cuando se fue, como exigiéndole a las víctimas que después de 20, 30 años, cuando logran la fortaleza para poder relatar los aberrantes abusos, deban adquirir una precisión casi absoluta, sacralizada, porque lo que en realidad están buscando es desestimar a la víctima, revictimizarla. Es una construcción compleja que va incluso hasta por partes, ¿no? Exactamente, lo que buscan es desestimar, desmentir, tergiversar en pos de de salvar su propio prestigio, entre comillas. Una persona que ha atravesado una situación tan traumática como es el abuso eclesiástico, específicamente, que es lo que estamos hablando, tiene retazos. Esa persona, el aparato psíquico de esa persona, de las personas que atraviesan estas situaciones, necesita protegerse, y para poder protegerse es que no recuerdan, no van a hacer un relato coherente de fecha, horario, día, van a tener pruebas, testigos, jamás, porque esa es la característica que tiene esta situación. Muchas veces los recuerdos aparecen por situaciones que parece que no tuvieran nada que ver. Eso lo vemos mucho los que trabajamos en salud mental. Las personas aparecen con un malestar en los consultorios, ya sea emocional,
físico, no entendiendo lo que les pasa, y por ahí estamos hablando de personas que puedan tener 25, 30 años, no entendiendo lo que les pasa, pero esas huellas que dejó aquel hecho traumático, quienes tenemos la mirada capacitada, podemos darnos cuenta mucho antes que la persona pueda llegar a reconocer que ha sido víctima. Entonces a veces los recuerdos pueden aparecer por una imagen en televisión que parece que no tiene nada que ver, por un olor, por situaciones que no se encuentra de dónde viene. Entonces pretender un relato coherente es nuevamente volver a victimizar, es poner en cuestión lo que esa persona ha vivido. Y también como red, y estamos cumpliendo 10 años de continuidad, digamos, de trabajo de los y las sobrevivientes, podemos asegurar que, así como hablábamos hace un ratito de las características de estos abusadores, podemos asegurar que no ha habido una sola situación donde los sobrevivientes mientan. Y lo confirmamos no solamente por los relatos, que ya sería suficiente, ¿verdad?, sino que además todas las pericias de todos los denunciantes en estas causas han confirmado que no mienten, que no fabulan y que tienen las huellas emocionales que corresponden a esta situación traumática. Quiero recuperar esta definición, Liliana, que nos decías al comienzo de esta excelente argumentación de los por qué, de los tiempos de las víctimas y del accionar de los esquemas de poder de la Iglesia, cuando decías, las víctimas hablan como pueden, cuando pueden y se sienten contenidas. Comprender este concepto, cómo fortalece saber que les creen, y que es al saber que les creen pueden darle mayor fuerza, fortaleza a esa enorme decisión que implica contar lo que les ha ocurrido, lo que les ha marcado en la vida. ¿Cómo van a mentir si están exponiendo el cuerpo, el alma, su historia, sus vidas, sus familias, el dolor propio, el de sus hijos, el del vínculo social? ¿Cómo van a mentir? Lo que están haciendo es describir lo que ha sido un sistema impune que le ha dado cobertura a abusadores durante años, viejitos que, como vos describías, Lili, hoy se los intenta asemejar con esa imagen horrible de los represores, esos seres humanos que no eran locos ni bestias ni animales, que eran capaces de torturar y de asesinar, bueno, en este caso, curas normales que transitan por las mismas calles que nosotros y que son capaces de abusar de una niña. Queremos agradecerte muchísimo, porque además nos has dado un acompañamiento muy fuerte, Lili, sí. Dos cositas querría. Sí. Una, agregar a lo que vos decís de la valentía de estas sobrevivientes que han puesto palabras, le agregaría la generosidad que tenemos que reconocer de exponer su historia para que no le pase a otro, porque esta es la frase que repiten todos los sobrevivientes y todas, que no le pase a ninguna niñez más. Entonces reconozcamos como sociedad que los y las sobrevivientes están cuidando nuestras niñeces, tienen empatía, lo que no tuvieron estos abusadores, que sigue funcionando y que cada vez aparecen más. Entonces, por último, te agradezco un montón y esta entrevista, el acompañamiento a esta lucha y la red a disposición de todos y todas aquellas que tengan alguna duda, algún recuerdo, necesiten hablar con alguien. Bueno, los brazos abiertos a recibir, sabemos de qué se trata. Vamos a respetar y a reservar sus datos
pero acérquense. Ese sería el mensaje. Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Lili, un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, que tengas buen día. Una explicación muy clara de los porqué, de los tiempos y del enorme coraje de 3 mujeres que lograron describir y relatar los abusos por parte del padre Héctor Pinamonti. 11 de la mañana, 8 minutos. Sentir el pálpito natural de la noticia, el ardor de la primicia. Póster Central. Periodismo en un radio.